Pues muchísimas gracias a Tercios Viejos y a todos los que estáis aquí por haber acudido a la presentación de este libro y a esta charla titulada En busca de una definición de fascismo. Un término que al fin y al cabo pues ha sido tan manoseado de una forma tan absolutamente ilegítima que hoy en día prácticamente todo o todo lo malo es fascismo. Bueno, la primera idea, pues la lógica. El fascismo es una ideología. Por lo tanto, vamos a intentar definir al fascismo como tal ideología. ¿De acuerdo? El fascismo no es una actitud, no es una forma de comportarse. Una ideología puede conllevar, a partir de esa ideología, pues bueno, que se favorezcan determinadas actitudes, determinadas formas de comportarse, pero per se el fascismo es una ideología. Esto es algo de perogrullo, pero hay que señalarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no por hacer determinadas cosas o no hacerlas, eres más o menos fascista, ¿de acuerdo? Es una ideología. Y a efectos de esta charla vamos a definir ideología. ¿Por qué? Porque a mí me gusta cuando hablo tener perfectamente definidos los términos. De manera que si vamos a definir fascismo, primero vamos a definir lo que es. ¿Y cómo vamos a definir ideología a efectos de esta charla? Como un conjunto de ideas a través de las cuales se interpreta la realidad social. ¿De acuerdo? La realidad social. Y esto deriva en diagnósticos y recetas de signo político. Esta podría ser una definición útil de ideología. Toda ideología responde a una entidad superior, a una entidad de la que se alimenta, una entidad interpretativa, porque ambas son interpretativas, mayor, de la que proviene al fin y al cabo y a la que se debe. Y esta entidad es la filosofía. Y a efectos de esta charla vamos a identificar filosofía como un conjunto de ideas, exactamente igual que la ideología, a través de las cuales se interpreta la totalidad de la realidad. De manera que si la filosofía interpreta la totalidad, la ideología interpreta la realidad social y eso deriva en una serie de respuestas de signo político. De manera que la ideología no es necesariamente una parte de la filosofía, pero sí se nutre de ella. Sin filosofía no puede haber ideología. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido podría definirse al fascismo genérico como una ideología antigualitarista, una ideología idealista. Podría definirse, por ejemplo, al marxismo como una filosofía y al socialismo o al comunismo entendido como marxismo-leninismo como ideologías que provienen de la filosofía del marxismo. ¿De acuerdo? Pero marxismo como tal no es, o al menos no lo puedo considerar yo honradamente, como una ideología, sino que es una filosofía de la cual surgen diversas ideologías. ¿De acuerdo? Entonces, el fascismo como tal es una ideología que tiene un origen filosófico determinado, un origen en el idealismo, mientras que el marxismo es materialista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿y qué es? Bueno, pues hay muchos fascismos y muchos tipos de fascismo, lógicamente. Algunos han definido fascismo como única y exclusivamente la ideología de Benito Mussolini. Bueno, generalmente se considera que el fascismo, a pesar de que toma el nombre del movimiento de Benito Mussolini, el fascismo es algo más. Es algo nuevo que surge, que se materializa, aunque ya está surgiendo ideológicamente anteriormente, se materializa a principios del siglo XX, 1919, los fascios italianos de combate, y digamos que aporta una novedad en el movimiento interpretativo político, en las ideologías políticas. Vamos a ver qué novedad aporta. ¿Y qué es el fascismo, por lo tanto? Bueno, pues el fascismo genérico, que sería esa novedad que surge, a pesar de que luego hay otros movimientos que salen de ahí, sería un movimiento nacionalista. Sin nacionalismo no hay fascismo, es imposible, ¿de acuerdo? Y un movimiento de tercera posición. Ellos no se identifican ni como derechas ni como izquierdas, sino como algo que está por encima de esa clasificación, por considerar a esa clasificación como una clasificación basada en una filosofía igualitarista. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esto, hay una serie de características
derivadas, y según el tipo de fascismo puede haber mucha divergencia. Otra idea. El fascismo es la única ideología de finalidad totalitaria declarada, o al menos, desde luego, el fascismo italiano. ¿Vale? Cuando surge el fascismo italiano, ellos hablan de totalitarismo, ¿vale? Acuñan el término y realmente se puede decir que se utiliza el término totalitarismo antes de que tuviera contenido per se. A posteriori se le llena de contenido y se dice esto, totalitarismo, pues es esto y esto y esto y esto y esto. Tanto fascismo como totalitarismo son dos términos en los que la politología todavía no se ha puesto de acuerdo. No hay una definición consensuada, aunque hay definiciones que más o menos pueden ser aceptadas por todo el mundo. De manera, vamos a ir por fases, por partes. Si es la única ideología de finalidad totalitaria declarada, vamos a definir primero qué es el totalitarismo. Vale, hay ideologías totalitarias y hay sistemas totalitarios, y evidentemente es muy diferente. El fascismo es una ideología totalitaria en cuanto a que tiene como objetivo declarado, como hemos dicho, el ideal totalitario, cuando menos ese fascismo de Mussolini, pero no siempre ha desarrollado un acabado sistema totalitario, no necesariamente. De hecho, en el caso de la Alemania nazi sí se considera como un totalitarismo, pero en el caso de la Italia de Mussolini ya hay matices, ¿de acuerdo? Hay matices. Entonces, podríamos definirlo de esa manera. El comunismo es marxismo-leninismo. Bueno, el marxismo-leninismo tiene un objetivo final, último, una vez que ya desaparecen las clases, la tendencia hacia la desaparición del Estado. En ese sentido, no es per se una ideología totalitaria, porque como culmen del paso previo, el fin de las clases sociales, el objetivo es la desaparición del Estado. Pero su práctica ha dado como resultado gobiernos acabadamente totalitarios. Ejemplo clásico, pues Stalin, por ejemplo, los Khmeres rojos de Pol Pot en Camboya, etc. Luego sí podemos hablar de sistemas comunistas totalitarios, ¿vale? Y hay que admitir también que aunque ese objetivo final, desde luego, no es totalitario porque no hay un Estado que lo domina o lo controla todo, sino que tiende a la desaparición, sí es verdad que la hoja de ruta del marxismo-leninismo sí contiene un germen claramente totalitario. ¿Por qué? Porque hay un proceso por el que hay que pasar inevitablemente, dice Marx, y dirá Lenin, y dirán los demás, que es la dictadura del proletariado. Control total por parte de un Estado proletario superpoderoso para conseguir el fin de las clases sociales. Y eso prefigura un posible y un efectivo, como ha ocurrido, totalitarismo. Por lo tanto, bueno, pues tenemos ideologías totalitarias, tenemos sistemas totalitarios. Como he dicho anteriormente, la definición de totalitarismo ha surgido ex post. Primero surge la palabra, el término, y luego surge la definición. Y lo utiliza Mussolini y lo utiliza con, pues muchísimo. Totalitarismo, autarquía e imperio son los tres términos probablemente más utilizados por Mussolini en sus discursos y en su argumentario. Y se resume perfectamente en ese lema de todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Evidentemente el ideal, el objetivo es totalitario. Sin embargo, Mussolini llegó a instaurar un régimen totalitario real. Pues hombre, pues el gran consejo fascista que le depuso estaba encima de él, era una monarquía, los pactos de Letrán supeditaron mucho con respecto a la Iglesia Católica al régimen de Mussolini y por lo tanto, pues bueno, pues podemos poner pegas. Sin embargo, Hitler nunca utilizó ese término y su Estado es más totalitario, desde luego se acerca más a ese ideal pues, que el de Mussolini o la propia Unión Soviética. ¿Vale? Otra idea, el totalitarismo, al contrario que el fascismo o el comunismo, no es una ideología. El totalitarismo, ¿qué es? Es una práctica, un resultado práctico de una forma concreta, determinada de ejercitar el poder. Y es un objetivo utópico y real. Es imposible un control absoluto de una sociedad. Absolutamente imposible. Pero, bueno, pues consideramos que determinados regímenes que han llegado a ciertos grados de ese control absoluto son regímenes totalitarios. Por lo tanto, el totalitarismo, como práctica, tiene que ser dictadura, sí o sí.
a la fuerza. Y es un nuevo tipo de dictadura, no es la dictadura clásica, es una nueva dictadura que surge en el siglo XX y que tiene distintas ideologías. Todavía no nos hemos metido en el fascismo, ¿de acuerdo? Y esta nueva dictadura introduce distintos elementos que coinciden en dictaduras de diferentes signos políticos. Primera de ellas, la concepción mesiánica del mundo. La misión del gobierno es la de guiar al pueblo a su destino. El pueblo tiene un destino, que puede ser la liberación de las clases sociales y el triunfo del proletariado, o puede ser el destino histórico de la nación durante... ¿Vale? En la dictadura clásica no existe esta concepción mesiánica. No la hay. La dictadura clásica es una dictadura de mantener el orden, de otro tipo de... ¿De acuerdo? Esa nueva dictadura instaura el concepto, la concepción de partido único, aunque no todos los partidos fascistas necesariamente sean partidarios de partido único, pero sí un partido que tiene la verdad, una verdad absoluta y que hace las veces de transmisor de los designios del gobierno, de ese gobierno o de ese líder que tiene que conducir al pueblo a su destino, pues para poder guiarle. Vale. Todo esto, este planteamiento de partido como algo esencial dentro de esa dictadura, es nuevo, surge en el siglo, o aparece como práctica en el siglo XX. La irrupción de la masa en la vida política. ¿Qué significa esto? Esto significa que se da mucha más importancia a los movimientos de masas, a los baños de masas, se empieza a decir, pues como dijo Ramiro Ledesma, el individuo ha muerto, ¿no? En una idea de esas concepciones liberales han muerto y somos más del colectivo, ¿no? El individuo tiene derechos en tanto en cuanto se asume a sí mismo como un elemento más del gran engranaje de la colectividad, de la nación, ¿vale? Y tiene que admitir que es una pieza más, pero lo importante es la nación. Y yo creo que otro planteamiento importante en este sentido es que a pesar de que muchos fascistas lo nieguen y digan que están en contra de todos los cambios que produjo la Revolución Francesa, aunque Julius Evola, por ejemplo, reniegue absolutamente de la Revolución Francesa y se autointitule tradicionalista, un tradicionalismo que no tiene nada que ver con el tradicionalismo politológico, a pesar de ello, los fascistas, los comunistas, los totalitarios en general, son tributarios y no son entendibles sin la Revolución Francesa. ¿Por qué? Los comunistas en cuanto al concepto de igualdad y los fascistas en cuanto al concepto de nacionalismo, de nación, la idea de la nación. Porque al fin y al cabo las revoluciones liberales lo que hacen es romper el sistema de antiguo régimen, romper el sistema tradicional de fidelidades que no es a una nación, sino que es a una persona que es fiel a otra hasta llegar al rey. Cuando rompen todo ese sistema, digamos que se instaura ese planteamiento de nación, ese planteamiento nacional. Tenemos Francia, ahora tenemos que crear a los franceses. ¿Vale? Y evidentemente el Estado superpoderoso y superdesarrollado. Partido único que impone un pensamiento único y todos los recursos del Estado para una policía política plenamente desarrollada, control sobre medios de comunicación, control social, organizaciones económicas, etc. Y vistas las novedades de esta nueva dictadura, podemos considerar que el totalitarismo es una práctica que cumple las siguientes condiciones, y las voy a leer. Superestado omnipotente y omnipresente que invade todas las esferas de la vida de la sociedad e incluso de cada individuo particular que las compone. Y esto es importante, porque el totalitarismo, esa nueva dictadura, no pretende simplemente los que no piensan como yo los reprimo, no, quiero que todos piensen como yo. Y eso es un cambio muy importante. Vale, es un ideal, bueno o malo, no me voy a meter ahí, pero absolutamente inalcanzable en su plenitud. Es una utopía. Un totalitarismo perfecto es imposible. Sin embargo, esto no nos puede hacer impedir definir determinados regímenes como totalitarios de la misma manera que la democracia perfecta, absoluta, es imposible, pero hablamos de democracias. Vale. La ideología en un sistema totalitario asciende a un estatus superior, al estatus de doctrina indubitable, de doctrina única, y elimina a todas las demás. ¿Por qué? Porque es la verdad. Es un dogma, es una doctrina, y por lo tanto el resto, lo que se opone a todo ello, va en contra o en mal de la nación. Por lo tanto, como las doctrinas religiosas, la ideología se presenta con una estructura dogmática.
portadora de certidumbres absolutas, ¿vale? Todas sus verdades excluyen cualquier otra verdad. ¿Y esto a qué nos lleva? A una visión maniquea de buenos y malos, de la burguesía y el proletariado, ¿vale? De los judíos y de los arios, ¿vale? Etcétera. Y en una esperanza mesiánica de que si eliminamos a ese otro grupo, a los malos, digamos que si suprimimos lo malo, conseguiremos la salvación colectiva, conseguiremos la redención, mesianismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que eliminar por cualquier medio eso que se opone a que el pueblo consiga lograr sus designios. Y hay que hacerlo por cualquier medio, ¿de acuerdo? Todo se justifica por ese carácter sublime o esplendoroso del objetivo a lograr, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Las tonalidades políticas desaparecen y aparecen dos mundos, uno blanco y el otro negro. Vale. Otra idea. Para que exista totalitarismo, la primera premisa es que hay una dictadura. Evidentemente, todos los totalitarismos son dictaduras, pero no todas las dictaduras son totalitarias. Vale. Con respecto a la dictadura clásica, esta nueva dictadura no es una versión agravada de la antigua dictadura. No es una versión agravada de los regímenes autoritarios. Porque estos regímenes autoritarios clásicos, que también se dan en el siglo XX, cuidado, no es que de repente todas las dictaduras, no. Surge un nuevo tipo de dictadura que, digamos que convive con la dictadura tradicional, con la clásica. La clásica, como hemos dicho, se contenta con controlar la expresión de las opiniones. El totalitarismo pretende reeducar. El autoritarismo suprime el pluralismo político, pero el totalitarismo pretende unificar a toda la realidad social, y es un matiz importante. La dictadura clásica abjura de la idea democrática. Sin embargo, el totalitarismo generalmente hace uso de la idea de democracia. Abjura de la democracia capitalista, parlamentaria o lo que queramos, pero utiliza el término democracia porque hace uso de la masa, del pueblo, y se basa en él y dice que trabaja o por él o en su nombre. ¿De acuerdo? Se encarna la voluntad de la nación aria, se encarna la voluntad del proletariado, ¿vale? Voluntad del pueblo o de la nación. Por lo tanto, tengo aquí Karl Dietrich Bracher, que escribió un libro clásico, La dictadura alemana, muy antiguo ya. Él señaló, sin la moderna idea de soberanía popular, el totalitarismo es inimaginable e irrealizable. Y esto lo destaco primero porque es verdad y segundo porque choca con respecto a lo que habitualmente pensamos, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo del totalitarismo es crear una nueva sociedad, es superar la sociedad que tenemos y crear una sociedad nueva. No es el objetivo de la dictadura clásica. Ese no es el objetivo, ¿vale? Hay distintas interpretaciones al respecto. Vale, por lo tanto, todo totalitarismo se escuda en una ideología, hemos dicho. De acuerdo, hemos definido ideología. La ideología no tiene por qué ser totalitaria, pero el totalitarismo no puede entenderse si no existen corpus ideológicos fosilizados que se convierten en doctrina, esto es, en dogma. Cuando la ideología se transforma en doctrina, en dogma, ese riesgo totalitario crece exponencialmente, porque la ideología se convierte en la verdad. Esa doctrina no permite en ningún caso que haya un contrario, porque su interpretación de la verdad es la auténtica. Por lo tanto, el fanático se convierte en modelo a imitar y el crítico en traidor. ¿De acuerdo? Esto lo deja bien claro Hannah Arendt. Ella decía, siento una enorme inquietud por las ideologías que pretenden explicarlo todo. ¿De acuerdo? Vale. En cuanto a ideologías, podemos clasificarlas de 1000 maneras. Vamos a hacer una pequeña clasificación, pero la más sencilla es la de mantenedoras del status quo, las revolucionarias, partidarias de un cambio radical del sistema, sea del signo que sea, y las reformistas o evolucionarias, partidarias de un cambio gradual, como también distintos grados tienen las aspiraciones de cambio. Las mantenedoras de status quo no son siempre las de derechas, ni siempre las de izquierdas, dependiendo del sistema que exista. Y a excepción de la reformista, todas las demás son susceptibles de totalizarse. Ahora vamos a ver, para irnos acercando poco a poco al fascismo, nos vamos acercando cada vez más, cuáles son las ideologías, o un poco como pincelada, las ideologías consideradas de derechas. No voy a entrar a definir qué es derecha o izquierda,
Los fascistas no se consideran de derechas ni de izquierdas, pero las ideologías consideradas de derechas en el siglo XX, cuando surge este siglo XX. Y vamos a ver diferentes tipos de derechas resumidas de una forma sencilla, fácil, para que todo el mundo la entienda. Vale, primera, el tradicionalismo. No confundir, como he dicho antes, con el tradicionalismo de Ébola, ni de la traditio perennis, ni nada similar. El tradicionalismo, que en España estaría representado por el integrismo católico, el carlismo, es una derecha restauracionista. Fundamentalmente, no aporta un sistema nuevo, pretende retornar al antiguo, evidentemente con matices, pero al menos restaurar una parte de ese sistema. Por lo tanto, es una derecha totalmente antiliberal, abiertamente contraria al liberalismo. Los primeros que se enfrentan al liberalismo y al capitalismo no son los marxistas, son los carlistas en el caso de España. No creen en la doctrina del liberalismo porque combaten el libre mercado, son más de colectivo, son más de lo comunal, porque combaten la primacía del individuo sobre la colectividad, ellos son de colectividad, porque combaten esa santificación sacrosanta que hace el liberalismo de la propiedad privada, y porque la religión y el pensamiento tradicional son su base de pensamiento. ¿Vale? Es una ideología, el carlismo en el caso de España, anticentralista y antijacobina, cosa que el liberalismo generalmente tiende a ser. ¿De acuerdo? En el caso de España hablan de la tradición española, de las Españas, del tema de la restauración de los fueros, costumbres, tradiciones, considerando la esencia de España eso, mientras que el centralismo es un jacobinismo extranjero, extranjerizante, venido ¿de dónde? De Francia fundamentalmente. La otra derecha del siglo XX, totalmente diferente a esta, el liberalismo. El liberalismo es un sistema nuevo, es un sistema pleno, porque hay liberalismo político y liberalismo económico. Y sus planteamientos todos los conocemos. Supremacía de los derechos del individuo. La persona, el individuo, como tal, es la esencia, el centro de todo. Libre mercado e intervención mínima en la economía. Igualdad individual ante la ley. La propiedad privada, por supuesto, es sacrosanta. ¿Vale? Y es una ideología materialista. No es una ideología idealista, sino que es materialista. Pueden o no ser religiosos, pero no es una cuestión vital. ¿Vale? Como tal, es ideología materialista. Tenemos también el conservadurismo, que no es una derecha capitalista, como ocurre en el caso de los liberales. Sería una especie de intermedio entre tradicionalismo y liberalismo, pero toma como referente a los valores tradicionales no materialistas, como el idealismo, la religión, la disciplina, y tratan de hacer una especie de revolución desde arriba que, bueno, pues los convierte en una especie de movimiento contrario a revolucionarismos de izquierdas, pero que pueden presentar una cara paternalista, con ayudas a obreros tal, pero siempre sin poner en duda ese status quo. Y a partir de ese conservadurismo, según dice Stanley Payne, él interpreta, y creo que es cierto, que en el siglo XX surge un nuevo tipo de nacionalismo que lo adoptan fundamentalmente todas las derechas. Bien, y fundamentalmente la derecha conservadora, que es la más importante. Y sigue siéndola, creo yo. Entonces, este nacionalismo es un nacionalismo más autoritario, más rabioso, digamos, y surge lo que algunos han definido como derecha autoritaria radical, que es la menos definida porque ideológicamente es un conservadurismo, pero tiene una práctica nacionalista pues mucho más virulenta. Vale. Aquí podemos confundir entre esta derecha autoritaria radical y el fascismo. El fascismo, ellos se consideran como tercera posición. No somos de derechas, no somos de izquierdas, no somos tradicionalistas tampoco, ¿de acuerdo? Somos revolucionarios, queremos cambiar la sociedad, totalmente, y pues no queremos ninguno de los sistemas que hay anteriores, ¿de acuerdo? Tanto el fascismo como esa derecha autoritaria adquieren una imagen exterior de un nacionalismo muy virulento, muy radical, ¿de acuerdo? Y de ahí pues muchas confusiones, algunas de ellas interesadas y otras no, con respecto a este tipo de derecha y al fascismo. Vale. El fascismo en realidad tiene dos orígenes. El primero de ellos es el sindicalismo revolucionario, clarísimamente. Socialismo no materialista o no marxista. Y el otro, la revolución conservadora, el movimiento etnicista, polkish, etc. Vale, vamos a hablar de todos ellos. Pero comentar
que cuando surge el fascismo con sus formas, estas formas gustan, encandilan, encantan a mucha gente de derechas, a mucha gente conservadora. La jefatura fuerte, por ejemplo, el tema de los desfiles militares, el tema de la jerarquía, todo este tipo de cosas les gustan mucho. Pero hay una serie de cosas que a esa derecha autoritaria le hacen muy distinta del fascismo, del auténtico fascismo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, el tema de, quizá con la excepción eslava y en cierto modo española, que podríamos hablar de un fascismo no terminado en algunos casos. Bueno, el fascismo es místico, pero no una mística de esas religiones, sobre todo en el caso del nacionalsocialismo, semitas, cristianismo, islamismo y judaísmo, sino que quieren superar eso y regenerar pues otro tipo de planteamientos espirituales, ¿no? Bueno, la derecha autoritaria, por ejemplo, suele tener el apoyo de los militares, mientras que el fascismo no necesariamente. ¿De acuerdo? Vale. El fascismo hemos dicho que tiene dos orígenes. El primero de ellos es el sindicalismo revolucionario. Y vamos a hablar un poquito de ello, rápidamente y de forma sencilla. Vamos a hablar de Georges Sorel. Vale. Sorel es un pensador al que muchos historiadores han considerado que es uno de los que originan un poco la ruptura con respecto al pensamiento revolucionario tradicional. ¿Vale? Es una persona que en un principio pretende corregir ciertas cosas del marxismo, pero él lo que quiere es el triunfo de la revolución proletaria. ¿De acuerdo? Pero lo hace, ojo, con una concepción distinta, que es, para ello hay que nacionalizar al proletariado, para que haya una continuidad de la nación. Está bien el tema de la lucha de clases, pero la lucha de clases puede llegar a ser peligrosa en cuanto a que puede romper a la nación. Y por lo tanto hay que nacionalizar a ese proletariado para que dé una revolución y no ponga en peligro o en riesgo a las bases de la propia nación. Evidentemente Sorel se convierte en un auténtico heterodoxo. Él, cuando en 1919 surgen los fascios italianos de combate, aplaude con las orejas, ¿vale? Y también le aplaude con las orejas a Lenin. Él tiene una serie de lecturas, una serie de personas, aparte de Marx, que le influyen mucho. Y bueno, pues por ejemplo, Henri Bergson, francés, este era idealista, totalmente antimaterialista. Considera que aparte de la razón, aparte de lo que vemos, de lo que a través de nuestros sentidos vienen, hay otra realidad que no percibimos porque estamos limitados por nuestros sentidos, que nunca podremos conocer, pero que está, pero que existe e influye en nosotros. Por lo tanto, no se puede funcionar solo por puro materialismo. Hay más cosas que cuentan. Solamente los podemos intuir, de ahí lo de intuitivismo, que se le llamaba, ¿no? Bueno, entonces ahí ya vemos que hay una influencia claramente que no es materialista, que es idealista. ¿De acuerdo? Bergson concretamente justificaba la dominación de clase, hablando de que, bueno, la democracia basada en igualitarismo, todos no somos iguales, luego es antinatural, decía él, estamos forzando a la naturaleza si practicamos este tipo de sistema político y por lo tanto, pues bueno, atendiendo a lo que es la naturaleza y cómo funciona la naturaleza, pues bueno, las guerras, las luchas entre uno y otro, la competencia, pues puede ser un filtro para que sobrevivan solamente los más aptos, como ocurre con la naturaleza. Y aquí tengo un texto de Gustave Le Bon, que también está un poco en esta línea, que dice: para dirigir a las masas hay que tener en cuenta los sentimientos que las animan, simular que se participa de ellos e intentar luego modificarlos provocando ciertas imágenes sugestivas. La razón crea la ciencia, los sentimientos dirigen la historia. Y realmente está pues muy bien pensado, ¿no? En el sentido de que necesitamos un movimiento que apele al sentimiento. La razón crea la ciencia, pero los sentimientos dirigen la historia. De manera que, gracias a esto, Sorel desplaza el mito, lo que él llama el mito, que es el motor revolucionario que impulsa a las masas a moverse, a cambiar el mundo, pues desplaza de la esfera del intelecto a la esfera de lo intuitivo, de lo sensitivo y de lo pasional. ¿De acuerdo? Sorel, en su libro famoso Reflexiones sobre la violencia, dice lo siguiente: los mitos no son descripciones de cosas. Mito, como él entendía la palabra mito, eso que lleva a las masas a moverse, ese catalizador.
Los mitos no son descripciones de cosas, sino expresiones de voluntad, conjuntos de imágenes capaces de evocar en bloque y exclusivamente a través de la intuición, previamente a cualquier tipo de análisis reflexivo, la masa de los sentimientos que corresponden a las diversas manifestaciones de la guerra librada por el socialismo en contra de la sociedad moderna capitalista. Y Sorel saca sus conclusiones. Dice, la lucha de clases no puede ser el motor de la historia, como decía Marx, sino los movimientos espontáneos que surgen de las masas, de cualquier tipo de masa. Y estas masas configuran la historia y los valores morales, y no las relaciones de producción de la infraestructura que influyen en la superestructura. Se está equivocando Marx. ¿De acuerdo? Entonces, Sorel lo que pretende es impulsar esa revolución. ¿Cuál es el mito que mueve esa revolución? Ese mito se tiene que mover a través del movimiento sindical, de los sindicatos, y de ahí sale pues ese concepto, ¿no? El mito para Sorel es la huelga general. Y se puede utilizar la violencia. Para Mussolini y los sindicalistas revolucionarios que adoptan esta idea, el mito es la nación. La nación. Y su forma de actuar perfectamente admite la violencia. Estos sindicalistas revolucionarios han leído a Sorel, le siguen, le leen, desarrollan distintos planteamientos, sobre todo los italianos, y el movimiento socialista italiano empieza a verse, digamos, contaminado en cierto modo por el sorelismo o por una conciencia, una concepción de la revolución más nacional o más nacionalista, ¿no? Y hay pues un montón de pensadores italianos influidos como Corradini, Giovanni Gentile, evidentemente, Longobardi, etcétera, etcétera. Surge en Italia, por lo tanto, de las entrañas del movimiento revolucionario, el sindicalismo revolucionario, que son proletarios revolucionarios, pero también nacionalistas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay mucha gente que se relaciona con estos movimientos, algunos lo abandonan, pero bueno, pues Corridoni, Bianchi, ¿vale? Los hermanos de Ambris, el propio Mussolini, y Enrico Corradini probablemente lo desarrolló con más fuerza, con más interés, en el sentido de que él habla, aplicando el planteamiento de lucha de clases también a las naciones, habla de naciones burguesas y naciones proletarias. Italia es una nación proletaria, por lo tanto se justifica la violencia que Italia puede ejercer sobre otras naciones porque es una nación proletaria. Y por lo tanto se tiene que liberar. La lucha nacional también es parte de la lucha de la liberación proletaria, ¿vale? Y por lo tanto el expansionismo italiano se aplaude y el esfuerzo bélico italiano en la Primera Guerra Mundial se aplaude y en Libia se aplaude, ¿de acuerdo? Van a ser ese sector que todos conocemos intervencionista dentro del movimiento socialista de Italia. Y al mismo tiempo, no solamente en Italia, sino que en el resto de Europa surgen una serie de movimientos de socialismo nacional, se llamaron así, que confluyen con estos planteamientos. Entonces, entremezclan estos planteamientos que vienen del sindicalismo revolucionario con planteamientos conservadores, con planteamientos, por ejemplo, de Maurice Barrès, que él decía que no puede haber una nación fuerte y estable si hay enfrentamiento entre sus ciudadanos, de manera que, si queremos una nación fuerte, lo primero que tenemos que hacer es resolver la lucha de clases, resolver el problema de la cuestión social, es esencial, ¿vale? Y este movimiento social, esta forma de resolver esta cuestión social, no puede ser marxista, porque el marxismo rompe absolutamente en dos grupos enfrentados a la nación, a una sociedad. No puede ser liberal, porque el liberalismo atomiza a la nación, el liberalismo pone el foco en el individuo. Y ese es el que tiene todos los derechos, solo preocupado por el individuo. Necesitamos, dirá, una tercera posición, ¿vale? Ni el marxismo, ni el liberalismo. Y evidentemente tampoco el conservadurismo, porque nosotros somos revolucionarios y queremos cambiar el mundo, crear un mundo distinto, ¿vale? Esta es la concepción. Y a partir de estos momentos surgen un montón de partidos minoritarios, muy pequeñitos, por toda Europa. En el año 1919, por ejemplo, que es el año de los fastios italianos, pues surge el Partido Socialista Nacional en Francia, surge el DAP, el Partido de los Trabajadores de Alemania en Alemania, ¿vale? Y todos un poco pues marcados por esta línea, ¿de acuerdo? Por esta línea que he explicado, por este planteamiento.
Vámonos ahora, vamos acercándonos más y vamos a esa primera materialización política del fascismo, que es el de Mussolini. Vale, sobre la doctrina Mussolini es vitalista, Mussolini es pura acción y Mussolini dice desde el primer momento que nosotros somos fascistas, pero no sabemos bien lo que es. La acción, yo creo que muy influidos por el futurismo, por las vanguardias, que son un poco en este sentido, ¿vale? Ellos se definen como el antipartido, como un movimiento que, según nos vamos organizando, ya con el tiempo vamos a ir generando doctrina. Y se genera una doctrina definida, concreta, ¿vale? Y aparecen cosas nuevas, cosas distintas. Mussolini dice, en la doctrina del fascismo, que el fascismo es un rechazo de todos los modelos previos, ¿vale? Siglo XIX, la época del individuo, del liberalismo. Siglo XX, la época de la recuperación de la colectividad, de la nación y del Estado. Es el siglo fascista, dirá, ¿vale? Y en este sentido, quiere romper con todo lo anterior. Rechazo del socialismo marxista, pero no del socialismo. En un primer momento, ellos dirán socialismo, pero no materialista. Socialismo, pero no marxista, y rechazo del liberalismo. La nación, para él, está por encima de todo, por encima de las ideas de individuo, liberalismo, ideas de clase, socialismo, por encima de los localismos, a favor de un centralismo, a pesar de que ya vamos a ver que ahí hay matices, ¿vale? Y la nación, al fin y al cabo, es tan importante porque la nación une a los individuos, y no solo a los individuos, sino a las generaciones, en una tradición y en una misión única, por lo tanto, en una trascendencia espiritual. La nación trasciende al individuo y la nación da trascendencia a la vida de un individuo. ¿De acuerdo? En el mundo, dirá, no es posible actuar espiritualmente, ojo, esto es importante, actuar espiritualmente, no materialmente, como hacen los marxistas, son materialistas, como hacen los liberales, son materialistas. En el mundo no es posible actuar espiritualmente sin poseer un concepto de la realidad transeúnte y particular sobre la que se ha de obrar y la realidad permanente y universal en la que la razón de ser, su ser y su vida. No lo he copiado bien, ¿vale? Pero viene a decir de que hay que ser consciente de tu realidad individual, pero también la conciencia de que formas parte de una tira de generaciones, de siglos. Eso te da también una trascendencia espiritual a tu vida. Por lo tanto, si no se entiende el modo que tiene de comprender el mundo, al menos este primer fascismo, estamos todavía con Mussolini, no podemos comprenderlo. Es un modo de comprender espiritualista. Para el fascismo el mundo no es este mundo material que aparece ante nuestros ojos. Digamos que cada uno de los hombres forman una unidad con el resto. Hay una colectividad que está por encima del propio individuo. El individuo que se entiende a sí mismo como el único portador de derechos y que se ve separado de los demás, se ve obligado a vivir una vida egoísta, una vida superficial, una vida hedonista, de placer, solamente pensando en sí mismo. Pero dirá Mussolini, el nuevo hombre fascista, en cambio, es capaz de ver que forma parte de ese colectivo y de sacrificarse incluso por ese colectivo que está por encima de sus intereses individuales, el destino histórico de la comunidad nacional. ¿De acuerdo? Y ahí dirá que el fascista desprecia la vida cómoda, etcétera, etcétera, todo esto. Por lo tanto, el hombre, según esta concepción distinta, no es solamente lo que es, sino que es lo que es en función del proceso espiritual al que está contribuyendo, del que forma parte. Hay una misión histórica de la nación que el individuo per se desconoce, de la misma manera que las células que conforman un cuerpo desconocen lo que hace el cuerpo entero. Pero esas células, digamos que trabajan para el cuerpo entero, ¿vale? Esta viene a ser un poco, las células serían los individuos, nacen y mueren, y las células del cuerpo creo que al de 7 años se regeneran y han cambiado totalmente. Lo mismo pasa con la nación, que es trascendente. La nación pasa, las generaciones pasan, las personas, los individuos pasan, pero la nación, que es el cuerpo, continúa, ¿vale? Evidentemente, Mussolini presenta un ideal totalitario. El concepto fascista del Estado lo abarca absolutamente todo y le da a la nación además una personalidad concreta. Le da a la nación una voluntad y una existencia efectiva
por encima de la existencia y del propio pensamiento de todos y cada uno de los individuos que la componen. De manera que la nación no es simplemente la suma de todos los individuos que la componen, sino que es algo más, algo superior, algo trascendente y que incluso puede tener un pensamiento propio que no tiene por qué coincidir con el pensamiento de los individuos. De manera que si la nación es absoluta, el individuo es relativo. ¿Vale? ¿Se entiende? En cuanto a pues, la misión histórica que tiene con respecto a una nación que trasciende a los individuos. ¿De acuerdo? Y una nación que tiene una conciencia propia, inmanente y trascendente a los individuos. Vale. En cuanto a la democracia, bueno, van a utilizar el término democracia, evidentemente, pero en cuanto a la democracia liberal, burguesa, pues obviamente la rechazan. ¿Por qué la rechazan? Porque confunde, según dirán, al concepto pueblo, que es un concepto espiritual, con un concepto tan vulgar como la mayoría. Concepto numérico. El número no puede gobernar a las sociedades humanas. ¿Por qué? Y aquí hay otro concepto que rompe absolutamente con los planteamientos anteriores, que es el de la desigualdad de los seres humanos. ¿Vale? Y un concepto clave en este planteamiento fascista, en el fascismo: desigualdad irremediable de todos los hombres. De manera que el sufragio universal no es ni necesario ni bueno. ¿Por qué? Porque al pueblo no se le puede conceder cuantitativamente, sino cualitativamente. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, es un pueblo que tiene un concepto espiritualista, que se mueve durante generaciones que nosotros como individuos no podemos comprender, pero sí aportar a ello, y a ello debemos consagrarnos, que tiene una única conciencia y voluntad, y por lo tanto no se trata de religión ni de raza, y probablemente tampoco de cultura, sino de una especie de tira histórica que se perpetúa, un espíritu común. Mussolini también habla de voluntad de imperio. Y en cuanto a voluntad de imperio, ¿qué es lo que dice? ¿Imperio como expansión territorial? Sí, pero no. Pero también imperio como nación que directa o indirectamente está guiando o está preparada para guiar a otras naciones. ¿Vale? La voluntad de imperio, la voluntad de guerra, de lucha, es algo fecundo, diría él, algo que manifiesta la vitalidad de una nación, mientras que lo contrario es la muerte de la nación. Lo contrario, el pacifismo, es la muerte de la nación. Un pequeño matiz, estamos todavía con el tema de Mussolini, un pequeño matiz con respecto a la cuestión racial, que mucha gente considera que los fascistas son racistas todos. No hay fondo racial real en esta ideología hasta 1938 y por influencia claramente del nacionalsocialismo, en el cual es una versión del fascismo que claramente es biologista y claramente es racista. ¿Vale? La italianidad, por lo tanto, es un concepto más bien cultural. Y de hecho, esta concepción cultural se da más en los nacionalismos, no ya solo fascismos, sino nacionalismos de Europa occidental, y no tanto en la Europa oriental y central, que en esta época tiende más hacia el biologismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este movimiento tiene un apoyo tremendo de un montón de intelectuales. ¿Vale? Pues eso, Marinetti, hemos hablado del futurismo, Curcio Malaparte, Pirandello, Ezra Pound, evidentemente, el literato. Vale. ¿Cómo se veía a este fascismo en sus orígenes? Como una auténtica rebelión ¿contra qué? Contra la razón, contra el cartesianismo, contra la cabeza cuadriculada, como una auténtica liberación. ¿Por qué? Porque era una liberación irracionalista, porque alaba la acción, la violencia, la pasión, el sacrificio, rechaza las costumbres quietistas y conservadoras de la burguesía. Y entonces, pues bueno, pues lo consideran casi ese compromiso como esa capacidad de entrega de la vida, pues el auténtico amor a la propia vida. Vale. Y finalmente, yo considero que el hecho de negar el socialismo, negar el liberalismo, negar la democracia parlamentaria, no es negar la modernidad, a pesar de que pues algunos neofascistas y Julius Evola niegan la modernidad. No, dependen absolutamente de las ideas nacionales que surgen durante la Revolución Francesa y las revoluciones liberales.
Dentro de este movimiento vamos a mencionar a uno solamente, que algunos consideran casi el que estampó su firma en todo lo que es la ideología del fascismo italiano, que es Giovanni Gentile. Gentile, pues es absolutamente idealista, es hegeliano, clarísimamente, y dice justo lo contrario de lo que dice Marx. La realidad es una realidad que creamos y que la crea el colectivo, ¿vale? Lo espiritual crea la realidad y no, como dice Marx, lo material crea la realidad, ¿de acuerdo? Pero ese colectivo son distintos colectivos y cada colectivo crea sus condicionantes particulares, identitarios, históricos, espirituales o lo que sea. De manera que se está trascendiendo a los pensamientos de la colectividad para convertirse en algo superior a ella, que enlaza desde el principio de los tiempos hasta el futuro, en una tira histórica, como hemos dicho, esa entidad propia de la nación. Dice Gentile, la multiplicidad del pensamiento pensado se resuelve en la simultánea unicidad del pensamiento pensante, que parece un trabalenguas, pero no lo es. Hay múltiples pensamientos, pero todos ellos forman uno único. Ese pensamiento pensante, que es el global, el del espíritu nacional. Los seres individuales no son más que realizaciones transitorias de ese espíritu nacional trascendente. Y entonces dirá Gentile, por tanto, el yo y el nosotros son términos aparentemente diferentes y hasta contradictorios. Yo soy yo y vosotros sois vosotros, pero en realidad es exactamente lo mismo, porque lo único que cambia es el tamaño como lo miras. De la misma manera que dos células son diferentes, pero en realidad son lo mismo si miras al cuerpo entero. Todas ellas son el cuerpo. Dice, yo y nosotros somos unos mismos dentro del sujeto único y absoluto que forma la sociedad trascendental, que la identifica con la nación, la sociedad trascendental, una sociedad que trasciende el tiempo. ¿De acuerdo? De manera que hace su propio hegelianismo. ¿Cuál es su tesis? El yo, el individuo. ¿Cuál es la antítesis? El nosotros. ¿Vale? El nosotros del... ¿Y cuál es la síntesis? Esa sociedad trascendental. Una sociedad que trascende, que es transhistórica. De manera que critica a Marx y le dice, Marx tuvo un error terrible, garrafal, olvidar lo espiritual, olvidar lo trascendente y quedarse solamente en lo material, exclusivamente en eso. A partir de ahí se forma un movimiento que ya está perfectamente definido en ese sentido. Otra cosa es cómo se le interpreta desde la izquierda, desde movimientos enemigos, de una forma mucho más simple, pero ya hay un pensamiento, digamos, que está preconfigurando todas estas ideas. Y llega un momento en el que el fascismo se define como superhumanismo y que, a posteriori, Giorgio Locchi, que es un escritor fascista, lo define diciendo el superhumanismo es lo que viene después del humanismo. Y el humanismo es todas esas ideologías que provienen del pensamiento, de la filosofía del igualitarismo. Esta filosofía igualitarista contra el cual se presenta el fascismo viene precisamente desde hace 2000 años o más, con todos estos movimientos, el monoteísmo, el zoroastrismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, ¿vale? Ideologías igualitaristas o humanitaristas que comparten, cuyo sustrato comparten liberalismo, socialismo, parlamentarismo, anarquismo, comunismo. Por muy diferentes que nos parezcan estas ideas, dirá, todas ellas son, en realidad, beben de las mismas fuentes y tienen distintas recetas para lo mismo, llegar a la igualdad de todos los hombres, llegar a, una sociedad perfecta. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto dice Locchi. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que haciendo esto estamos yendo contra la propia naturaleza. ¿De acuerdo? De manera que dice, el fascismo no puede ser ni de derechas ni de izquierdas porque ese espectro político está determinado por criterios igualitaristas que no rigen para los que no son igualitaristas. De manera que podemos hacer esa clasificación, derechas e izquierdas, para todos los que beben del humanismo, del igualitarismo, pero no para los que no beben de ello. Y dirá, y el fascismo no bebe de ello. ¿De acuerdo? Otra cosa es que el fascismo tenga que
empaparse de determinados planteamientos que puedan parecer de derechas o de izquierdas, porque las masas están empapadas a su vez de igualitarismo, de ese pensamiento hegemónico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues actúa de una manera o de otra. La moral fascista, por lo tanto, es radical y absolutamente distinta a la moral que puede tener una persona de derechas o una persona de izquierdas. Totalmente distinta. Cambia el sistema de valores. Si somos desiguales, pues no podemos plantear un planteamiento pues, democrático como se entiende. Si lo correcto es que solamente sobreviva el más apto para actuar como la naturaleza, pues de ahí se derivan pues, consecuencias dramáticas como las hubo. La novedad con respecto a la comprensión del planteamiento revolucionario es el siguiente. Partiendo de esos mismos planteamientos revolucionarios, el nacionalismo se convierte en el mito, el movilizador de masas mucho más eficaz que la lucha de clases, porque la apelación a la nación apela, valga la redundancia, directamente al corazón, al sentimiento, a la pasión, al alma, ¿vale? Mientras que la lucha de clases apela a una construcción ideológica o farragosa, filosófica, bastante obstrusa, que no llega tanto, ¿de acuerdo? Como comenté en su momento, utilizando la pasión y la nación, llegas antes a la gente que de otra manera. El fascismo arrastró en Europa a tantas masas como el socialismo, pero en muchísimo menos tiempo, mucho menos tiempo. ¿Qué es lo que hacen? Rompen con la idea de lucha de clases. La lucha de clases no, porque la nación tiene que estar unida. Y la lucha de clases te está diciendo que el enemigo es el burgués y que hay que luchar contra él y que la nación, en determinadas concepciones del marxismo, es una mentira burguesa que lo que hace es unir a tu enemigo contigo para hacerte creer que formas parte de su comunidad. Mientras que el fascismo dice esto no, la comunidad tiene que estar unida. Y por lo tanto rompen con la idea de lucha de clases, la cogen de la ecuación revolucionaria, cogen la lucha de clases, la tiran a la basura e introducen el elemento nación, el elemento nacional. ¿De acuerdo? Y eso funciona. Esto se puede confundir con el maoísmo, pero ojo, el maoísmo no rompe con nada, no sustituye nada, sino que combina ambas. El maoísmo empieza a decir que no hay justicia social si no hay justicia nacional. Estos no, estos sustituyen. El fascismo sustituye la una por la otra. Es el primer movimiento político que sustituye la lucha de clases por la idea nacional como elemento revolucionario, factor de movimiento de las masas. Evidentemente han roto desde ese origen revolucionario con una de las bases esenciales del marxismo. Vale. Esta concepción de que tiene que romperse y luchar contra el marxismo porque es disgregador y rompe con la comunidad nacional y por lo tanto hay que eliminarlo, convierte al marxismo en un enemigo evidentemente pues obvio del fascismo, pero al mismo tiempo conlleva la progresiva desvalorización del individuo. Primacía de la nación sobre todo lo demás. La comunidad está siempre por encima. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo eso se diluye en la nación. Finalmente, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una corriente política revolucionaria, no es reformista, no es evolucionaria, quiere romper con todo lo que había antes, por lo tanto son revolucionarios. Un revolucionario no es una persona de izquierda, es una persona que quiere alterar radicalmente lo que hay, ¿vale? Además de una forma ultranacionalista, totalitaria, en aras a subvertir el orden establecido y antihumanista, antiigualitarista. Aborrece las ideas de igualdad de todos los hombres. ¿De acuerdo? Vale. Se ha definido a veces al fascismo doctrinalmente como la religión de la nación. Bueno, es una definición simple, pero puede funcionar para entenderla. Bien. Por lo tanto,
todas las ideologías anteriores al fascismo son entendidas como ideologías o movimientos o partes, elementos activos del sistema con bases ideológico-morales judeo-cristianas, ¿de acuerdo? Aunque vayan en contra del cristianismo, judeo-cristianas. Todo eso se niega. En sustitución del individuo, el fascismo utiliza el concepto de masa. La masa siempre es más fácilmente manipulable que el individuo, es mucho más maleable, no tiene conciencia de su identidad más que como tal masa. La masa siempre es más audaz que la persona individual. El individuo es más racional, es más analítico, no es tan fácil de arrastrar. La masa sí. Y cuando el individuo, nosotros al fin y al cabo somos animales gregarios, nos tenemos que sentir, formar parte siempre de una comunidad y nos dejamos arrastrar muchas veces, aunque no estemos del todo de acuerdo, pero si todo el mundo lo hace, ¿de acuerdo? Pura psicología social. Vale, bueno, pues de ahí, precisamente, para arrastrar a la masa, la fuerza del estilo de los discursos fascistas, de sus puestas en escena, para avivar la pasión, para avivar los sentimientos, no para convencer necesariamente solo mediante la razón. La masa devora a la individualidad, al individuo. Y si no existe el individuo más que como masa, ¿para qué las elecciones? ¿Para qué algo que concede poder decisorio a un ente subordinado a extinguir, como es el individuo, y no sirve más que ¿para qué? Para dividir a la comunidad nacional. ¿De acuerdo? Y para crear bloques políticos enemigos que no derivan más que en el mal de la nación. De manera que todo este planteamiento conlleva también una serie de consecuencias ideológicas, una serie de suplementos. ¿Vale? Evidentemente, estas ideas son la base, el humus que llevará al fascismo. Cuando se habla de fascismo, muchas veces se habla de determinados elementos de los cuales yo no he hablado, ni voy a hablar. Son aplicaciones prácticas muy frecuentes, son suplementos, pero no son esa base que es lo que acabo de explicar. En cuanto a esos suplementos, pues por ejemplo el partido único, del que he hablado cuando he estado hablando del totalitarismo, ¿vale? Suele ser en los regímenes fascistas partido único, partido supremo, partido que se confunde con las propias instituciones, se introduce en la sociedad y la organiza, ¿vale? Bueno, ¿podría haber un sistema fascista sin partido único? Sí, es imaginable, perfectamente podría haberlo. Por lo tanto, no lo voy a incluir como una característica, ¿vale? Sino como un rasgo que se ha dado, que puede ser más o menos habitual, ¿vale? Pero no necesariamente tiene que serlo. Si es verdad que en un fascismo, como hemos dicho, es una ideología que declaradamente aspira al totalitarismo, al menos en el caso del primer fascismo o del fascismo genérico, en ese caso sí, pero ese totalitarismo no tiene por qué conllevar siempre un partido único, a pesar de que esa dictadura nueva, de cuño moderno que surge en el siglo XX, en todos los casos la lleva, ¿vale? La idea de jefe carismático, estamos en lo mismo. El jefe carismático es un líder, un Führer, un Duce, lo que sea, que, bueno, pues digamos que es el profeta que interpreta el camino que debe de seguir la nación y por lo tanto hay que seguirle. Su labor es esa, interpretar la voluntad de la nación. Es el primer siervo de la nación, pero es el que sabe cuál es el camino que hay que seguir y por lo tanto tiene que tener poderes omnímodos, absolutos, y que se da habitualmente, pero no tiene por qué tampoco, ¿de acuerdo? Por eso no lo meto o no introduzco ahí. El fascismo generalmente también se suele mostrar, y no es la única ideología, como una doctrina de salvación, ¿vale? Precisa la obediencia fiel de todos los miembros de la comunidad nacional, porque os vamos a llevar a, pues, los designios de la nación. El centralismo, evidentemente, sin centralismo es muy difícil generar un totalitarismo, aunque no necesariamente hay autores y personas fascistas que son
partidarias necesariamente del centralismo, aunque la mayoría sí, la Cruz Flechada húngara mismamente, o Ramiro Ledesma, en un momento dado, dice que podría admitir las autonomías regionales si esto supusiera un fortalecimiento nacional. Y eso no le quita puntos para ser fascista. Entonces, tampoco lo vamos a meter como una característica del fascismo genérico. ¿De acuerdo? Y finalmente la cuestión del expansionismo, política exterior agresiva. Ese expansionismo, pues bueno, que habitualmente se ha dado en la práctica, lo cual parece lógico, dado ese interés, esa ansia nacionalista, esa actitud de irredentismo de muchísimos nacionalismos virulentos, pero que no necesariamente hemos de concluir que el fascismo genérico ha de ser irredentista o expansionista, dependiendo el tipo de fascismo y dependiendo el país en el que se aplique. En cuanto a la economía, bueno, a mí me da la sensación, y es una sensación personal, de que en general el fascismo no ha profundizado mucho, o que es uno de sus puntos débiles en esta cuestión. Se suele decir que el corporativismo es el sistema económico del fascismo, pero sí es verdad que hay regímenes fascistas no corporativistas, regímenes corporativistas no fascistas, por ejemplo el caso de Cárdenas de México, que no tiene nada que ver con el fascismo, etcétera. Sí es verdad que probablemente la mayor parte de los regímenes fascistas han llevado a cabo un sistema de este sentido, pero bueno, sí es verdad también que si miramos determinados gobiernos fascistas que ha habido en la historia, pues bueno, pues al principio son muy intervencionistas, por ejemplo, los nacionalsocialistas, después ya pasan a una mayor liberalización. Bueno, juegan un poquillo ahí, ¿no? Algunos han definido al fascismo como productivista. No importa qué sistema adopte, si funciona, ¿no? Bueno, también se suele decir que sí, que el fascismo tiene una propuesta económica que es la socialización fascista. Bueno, la socialización fascista se aplicó mal que bien durante la República de Saló a partir del año 1943, que es bueno, pues un estado títere de los alemanes, pero que bueno, en cierto modo libre de la monarquía y libre, dicen ellos, de la gran burguesía, de los empresarios y tal, pues pueden llevar a cabo una política más social o más girada a la izquierda, entre comillas, ¿no? Bueno, en el manifiesto de Verona, pues si vemos el manifiesto, pues explican lo que es la socialización de la economía y digamos que es una especie de traslado de la tercera posición también a planteamientos económicos. Viene a ser una cosa así, ¿no? Entonces, la idea fundamental, ¿cuál es? Que la gestión es compartida, la gestión de la producción a tres bandas, ¿vale? Los trabajadores, el empresario y el Estado. Los empresarios siguen siendo dueños, son los dueños de la empresa, pero en la gestión toman parte los tres elementos. No ocurre lo mismo, pues por ejemplo, en un capitalismo puro en el que el Estado no tomaría parte, se quedaría fuera. O en un sistema socialista o comunista puro en el que se queda fuera el empresario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues digamos que viene a ser, pues un planteamiento un tanto... de todas formas, este sistema, a pesar de ello, es claramente intervencionista. ¿De acuerdo? Vale, y finalmente, que ya lo he mencionado antes un poco, la cuestión del racismo, que se achaca tanto al fascismo. Bueno, del racismo hemos hablado bastante poco por una sencilla razón. Yo no considero, no. El fascismo genérico no es necesariamente racista. Hay un determinado tipo de fascismo, que es el nacionalsocialismo y sus derivados, que digamos que el racismo es sine qua non para serlo. Es algo nuclear de su ideología. Pero no ocurre en todos los fascismos eso. ¿De acuerdo? No ocurre en todos. Es una característica adicional de un tipo de fascismo que es el biologista y que no se entiende sin ello. ¿Vale? Pero sí es verdad que en el caso italiano, por ejemplo, pues bueno, es conocido que los judíos estaban sobre representados en un primer momento, incluso dentro de
de las personas que configuraron la ideología había judíos, y bueno, siempre fue mucho más laxo la cuestión, era una cosa mucho más cultural, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con las dos concepciones de nacionalismo que he adelantado anteriormente, que es el cultural o culturalista y el biologista. El culturalista viene a decir que si tú tienes la cultura, ya has adoptado la nación, formas parte de la nación. Si tienes una identidad que te identifica con esa nación y una cultura que es historia, que es idioma, que es tradiciones, etcétera, formas parte de la nación, aunque tus padres sean de China. Sin embargo, el biologismo no dice eso. El biologismo dice que tú solamente formas parte de la nación, digamos que, pues bueno, pues si genéticamente formas parte de ella, ¿no? Aunque nazcas en Croacia, si tus padres son serbios, a ti se te considera serbio. Eso es biologismo. ¿De acuerdo? Por eso el nacionalsocialismo, que es una versión biologista del fascismo, lo que hace es pasar en un primer momento de un nacionalismo nacional a un nacionalismo racial. Y cada vez, según pasa el tiempo, cada vez es más claro este planteamiento. Hay alemanes que, bueno, no necesariamente van a formar parte del Volk. Y hay gente no alemana que es recuperable porque genéticamente conforma, ¿vale? A esto, que lo criticó muchísimo otro fascista, uno que se considera superfascista, más allá del fascismo, consideraba que el fascismo había fracasado, Julius Evola lo definía como materialismo biológico. Decía, el nacionalsocialismo no es puramente espiritualista, también es materialista. Se basa en la biología, ¿vale? Y se reía del racismo de los nazis, como muchos italianos. Vale. El nacionalsocialismo tiene mucho que ver con la otra rama que hemos dicho que conforma el fascismo, que es la parte etnicista, ¿de acuerdo? La parte volkisch, la parte de que sí, la cultura, pero también el ideal de la herencia de sangre, ¿eh? No eres necesariamente alemán solamente por haber nacido en Alemania, sino porque tus padres lo son. Hay una vinculación mística a través de este pensamiento volkisch con respecto a la tradición y a la sangre, y nunca vas a dejar de formar parte de tu Volk, de tu comunidad nacional, aunque te vayas a vivir al Quinto Pino y adoptes su idioma. Porque aunque, yo qué sé, un elefante piense que es una mariposa, siempre será un elefante. Esa es la concepción. Es una concepción radicalmente diferente a la del fascismo italiano. Radicalmente diferente. No tiene absolutamente nada que ver. Vale, para que el Volk, para que esa comunidad nacional sobreviva, hay que dejar a la naturaleza que haga su trabajo, que permita sobrevivir y reproducirse solamente a los más aptos. Y se predican, por lo tanto, estas políticas eugenésicas que impidan la reproducción de tarados, de enfermos, etcétera, etcétera, que aunque formen parte de esa comunidad, pues bueno, lo que hay que intentar es mejorar constantemente la raza, ¿no? Digamos. Vale. Este movimiento nacionalsocialista y otros se deben mucho a la revolución conservadora, la Conservative Revolution. Muchos de estos autores criticaron al nacionalsocialismo, no quiere decir que lo sean, y muchos de ellos también fueron perseguidos por el nacionalsocialismo. Pero el planteamiento de la revolución conservadora es claramente una fuente para el nacionalsocialismo. Tienen unos tintes etnicistas muy claros, a pesar de que algunos se oponen al radical racismo de Hitler, otros no, ojo. Defensa de la cultura y de la tradición alemana y, evidentemente, retorno a una espiritualidad pura a través de la guerra contra el materialismo, representado por el liberalismo capitalista y las izquierdas marxistas y anarquistas. Es una reacción, por lo tanto, como hemos dicho, contra todo lo que hay
el materialismo, el racionalismo, el individualismo, todo ello. Intelectuales de la Revolución Conservadora hay muchos, no vamos a hablar de ellos. Quizá mencionar a Jünger, Ernst Jünger, el nacional revolucionario, mencionar al considerado padre del nacionalbolchevismo, Ernst Niekisch. Y bueno, desde luego, pues bueno, tengo aquí algún texto. Por ejemplo, Van der Broek dice que la cuestión nacional debe ir siempre por delante de la lucha de clases. La nacionalización de las masas, esto nos recuerda lo que hemos dicho anteriormente, es la solución a la lucha de clases. Bueno, hay distintos movimientos, no vamos a continuar profundizando en ellos, pero bueno, tenemos el strasserismo, por ejemplo, de los hermanos, el Frente Negro de los hermanos Strasser, que sería la línea más socializante, o más, si queréis, entre comillas, izquierdista del nacionalsocialismo, que dice que Hitler se ha vendido a la burguesía, al capitalismo, etcétera, etcétera, y que habla de, ha traicionado los valores originales del nacionalsocialismo con estas alianzas y además enfrentándose a la Unión Soviética, ¿no? Otto Strasser dice lo siguiente: es característico del marxismo el falso socialismo. Dice, nosotros somos los auténticos socialistas, no los marxistas. El marxismo, el falso socialismo, que en su orden de ideas es exactamente el mismo que el del capitalismo. Esto os recuerda a cosas que hemos hablado. Por ello los considero a ambos unidos en espíritu y solo diversos en diseño. Nosotros no vemos en nuestra lucha contra el marxismo y contra el capitalismo ninguna diferencia esencial, pues el materialismo existente en ambos es nuestro enemigo por igual. El materialismo es nuestro enemigo, ¿vale? Es una filosofía idealista. Nosotros señalamos al nacionalsocialismo conforme a su esencia, que es ser enemigo tanto de la burguesía capitalista como del marxismo internacional, y vemos su tarea en la superación de ambas. Y finaliza diciendo, debemos sacar a las masas obreras del campo del marxismo para llevarlas al del socialismo nacional. Hacer una serie de transformaciones sociales son importantes, pero nacionalizando al proletariado, digamos. Vale. Finalmente, y para terminar, y luego me preguntáis o comentáis lo que queráis, voy a mencionar a Niekisch, que es el padre del nacionalbolchevismo, dos puntos que yo creo que son esenciales. Lo primero es la regermanización y el acercamiento a los eslavos y la separación de los latinos, de los pueblos latinos, y el retorno al planteamiento pagano, considerando que cuando llega el cristianismo y todas estas ideologías igualitaristas, digamos que empieza el veneno, empieza a declinar la espiritualidad de los germánicos. Dice, para explicar que la decadencia de lo germánico remonta a la llegada del cristianismo con Roma. La introducción del cristianismo fue un veneno mortal para los germanos, cuya función ha sido la de domesticar lo germano heroico con el fin de hacerlo maduro para la esclavitud romana. Todos los pueblos que quieran defender su libertad contra el imperialismo occidental están obligados a romper con el cristianismo para sobrevivir, porque el cristianismo es igualitarista, es una religión de humildes que pretende igualar, que pretende ayudar, y es una religión que va en contra de lo natural. Entonces, él se pone en contra del cristianismo porque dice, son valores semíticos que nosotros los germánicos no podemos aceptar. Nos han esclavizado con esos valores. Pero al mismo tiempo, digamos que aplaude al protestantismo, la respuesta protestante de Lutero, que es cristianismo, no deja de serlo, pero lo interpreta como una especie de reacción heroica de lo germánico frente a lo latino. Lo latino lo considera, digamos, lo pervertido, lo que no es noble ni aristócrata. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Hay que luchar contra Occidente y contra lo latino y unirse a la Unión Soviética y a lo eslavo, esa Prusia de origen eslavo. La burguesía alemana es el enemigo interior porque colabora con los estados occidentales burgueses que oprimen a Alemania.
y hace de los trabajadores burgueses frustrados sin más aspiraciones que la de lograr un bienestar económico y un modo de vida idéntico al de la burguesía. ¿Vale? De manera que aquí vemos una modalidad de fascismo que tira mucho más sus simpatías, a pesar de su no materialismo, a pesar de su antimarxismo, hacia la alianza con la Unión Soviética y no contra los modelos occidentales. Pues mira, en principio el fascismo genérico no es espiritualista, es espiritualista, ¿de acuerdo? Y entonces hay determinadas concepciones del fascismo que son muy parecidas al del cristianismo. Hay fascismos que consideran que la esencia de la nación, y en el caso de España es bastante claro, es, en el caso de España, el catolicismo. Entonces, digamos que ha sido, pues bueno, algo, salvo en el caso de Ramiro Ledesma, que digamos que lo acepto un poco, pues, por taquetán. Pero digamos que, bueno, es parte integrante de la esencia del tuétano de la nación y, por lo tanto, lo asumimos, lo aceptamos. Entonces, hay determinados fascismos que les da igual el cristianismo o no cristianismo, la religión. Hay otros que asumen la religión como algo esencial de la nación y hay otros, pues, por ejemplo, en el caso de Niekis y de todos estos movimientos, que consideran que el cristianismo es dañino y que, de hecho, todas esas ideas semíticas, el cristianismo es una ideología, un planteamiento semítico, tienen que desaparecer porque han contaminado absolutamente a la comunidad nacional. Entonces, ¿el nacionalismo genérico tiene una respuesta concreta con respecto a la religión? No necesariamente. Pero sí que es verdad que yo creo que los movimientos fascistas importantes no le han dado tanta importancia o han soslayado un poquito el tema. De hecho, Mussolini, pues la religión, pues bueno, ¿vale? Y en el caso de Hitler, otro tanto. Hitler, en realidad, respetó al cristianismo porque pues prácticamente la mayoría, la totalidad de los alemanes eran cristianos, o luteranos o católicos, pero eran cristianos. Pero de hecho él no consideraba el cristianismo como la religión ideal. Él consideraba que había que superarlo. Y había que superarlo en un futuro, con tiempo. Pero desde luego no se pone a favor del cristianismo, ni se pone a favor de ninguna religión, salvo la única que respetó fue el budismo. Por la razón que fuera, o porque ese planteamiento coincide mucho con determinados planteamientos del fascismo. Ese planteamiento de la desaparición del yo para integrarse en el todo, que tiene mucha vinculación con esa lógica idealista que aplaude el fascismo. La desaparición del yo, el yo está supeditado al todo, que es la comunidad nacional. ¿De acuerdo? Entonces, esta concepción espiritualista oriental sí tiene ciertos toques que pueden hacerlo respetable de cara a un fascista genérico. ¿De acuerdo? A nivel práctico es muy diferente de a nivel ideológico. ¿Qué es lo que ocurre en el fascismo italiano y en muchos fascismos prácticos? En el momento en el que, sobre todo juventudes de derecha conservadora, el fascismo no es de derecha conservadora, pero juventudes de derecha conservadora ven que son los únicos que se enfrentan a los marxistas en la calle, reventando manifestaciones, mítines, peleándose directamente con ellos, les gusta su estilo, les gusta lo que hacen y identifican que su enemigo es exactamente el mismo. De manera que toda esta gente se une al fascismo y ya se empieza a generar una base, una masa popular mucho más conservadora de lo que era originalmente el fascismo. ¿Vale? Entonces, toda esta gente es de su padre y de su madre y muchos de ellos son gente que considera que tienen una tradición cristiana, una tradición católica y que la respetan. De hecho, en la práctica, el fascismo italiano va a respetar más al cristianismo como una identidad propia, el catolicismo, de la italianidad, más que la teoría de la que hemos estado hablando.